Quiero dar gracias a Dios porque estoy enfermo. Ha sido una semana complicada, mucho trabajo. Este fin de semana ha sido muy pesado y como que el cuerpo también llega a un límite. Entonces, pero decía Job, alabaremos a Dios solo en lo bueno y no en lo malo. Entonces, gracias a Dios. No puedo dar testimonio, pero si el hermano Enrique me permite, quiero dar gracias a Dios también por las cosas malas, entre comillas. La semana pasada confirmamos que mi carro no sirve, entonces ha sido bien interesante. Se calentó el motor y bueno, los que saben, pues tronó el motor. Entonces ha sido interesante esta semana. Dios nos ha enseñado algo que tengo es mucha paz. Yo le decía a mi esposa, estoy tranquilo. La verdad es que no es tan cómodo caminar, pero gracias a Dios, porque Dios me está enseñando a poder valorar ese tipo de cosas que a veces no valoramos. Entonces, gracias a Dios, hay que dar gracias a Dios por lo bueno y por aquello que no se nos hace tan bueno, pero que dentro de las promesas de Dios, dice Romanos 8:28, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, sea que se nos descomponga el carro, que no tengamos trabajo, que nuestra salud esté mermando, sea lo que sea por lo que estemos pasando, dice la Biblia que si tú amas a Dios, todo eso te va a ayudar para un bien. ¿Cuál va a ser? ¿Quién sabe? A veces no entendemos, pero tenemos la certeza de que nos ayuda para bien. Lucas 22. Verso 24, por favor. Ya estamos a 2 capítulos y medio de acabar nuestro Evangelio de Lucas, después de como 2 años de estar estudiando Lucas verso a verso. Ya estamos casi por acabar. Yo espero terminarlo en este año ya. Lucas 22, por favor, versículo 24. Y si puedes, ponte en pie, vamos a hacer una lectura congregacional. Leo el 24, me ayudan con el 25 y nos unimos en el 30, ¿les parece? Dice así: surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Y que Jesús les dijo: los gentiles se enseñarán de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque no es el mayor el que se sienta a la mesa o el que sirve, no es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, ustedes yo soy como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo. Juntos que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Oramos? Padre bueno, gracias te damos, Señor, por esta tarde ya. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias por esta semana, Señor, de bendición que nos has dado. Gracias, Padre, porque a donde volteemos vemos tu misericordia que se extiende a nuestra vida, Señor. Gracias por cada individuo aquí presente, Señor, porque han puesto en su corazón venir para aprender, para convivir, para estar unos con otros, Señor. Te agradezco, Señor, por las vidas de los presentes. Bendícenos, Señor. Y te suplico en esta tarde que bendigas tu palabra, Señor, para que penetre en nuestras vidas, para que nos haga recordar lo que tenemos que recordar, Señor, y para que nos transforme de gloria en gloria, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios, por este tiempo. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra, Señor. Ayúdame, Padre, a poder hacerlo de una manera fiel para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. He titulado, pueden tomar asiento. Estaba pensando si los dejaba parados en la predicación hoy, pero tuve misericordia. Titulé la predicación de hoy: El mundo al revés
el servicio como la verdadera grandeza delante de Dios. El mundo al revés, el servicio como la verdadera grandeza delante de Dios. Y yo creo, amados hermanos, que vivimos en un mundo que nos llama todo el tiempo a ser exitosos. Ahora, ¿el éxito es algo malo? No. Tendríamos que definir primeramente qué es el éxito. ¿Qué creen que sea el éxito a la manera del mundo? Lograr lo que te proponga, riquezas. Ya te la ganaron, dice. Tener una carrera, una familia. ¿Qué más es el éxito para el mundo? Para el mundo, Ajá. pues lograr metas, objetivos, pero pasando por encima de mucha gente. Ok. Sacar suficiente hacer. Ok, ahí ya dijo otra característica bien interesante. Ahora, de estas cosas que ahorita ya me dijeron, ¿es malo aquello que me dicen? ¿Es malo lograr cosas? ¿Tener una carrera? ¿Tener bienes materiales? ¿Tener riquezas? Entonces, ¿por qué decimos que para el mundo... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ya. No te preocupes, hermano. Una guerra entre la base y yo. Yo gané. Gracias, hermano. ¿Por qué entonces decimos que para el mundo es esto el éxito? Si yo les pregunto entonces, para Cristo, ¿qué es el éxito? Ser una persona exitosa. ¿Podrían diferenciarlo? Me dijeron que para el mundo el éxito es ser rico, tener una carrera. Entonces, para el cristiano, para Cristo, ¿qué es el éxito? Que seamos humildes de corazón y que no nos olvidemos que venimos de abajo y poder compartir por mucho poco que nos dé el Señor con los que no tienen. Ok. Quiere el Señor de ese ejemplo, porque entre más tenemos, más queremos y nos dejamos llevar por todo del vicio y todo lo demás, y no nos acordamos de ser humildes de corazón y compartir contra los que no tienen. Ok, gracias, hermana. Misericordiosos. Una de las características que dice la hermana es la misericordia y la humildad. ¿Qué más sería el éxito para el creyente, para el cristiano? Llegar a amar a Dios por sobre tener una relación. Amar a Dios por sobre todas las cosas y tener una relación con Él. ¿Oscar? Dar un buen ejemplo de lo que somos en Cristo. Dar un buen ejemplo. ¿Ok? Hermano Enrique. Conocer al Señor y poco a poquito llegar a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Un crecimiento espiritual hasta que perfeccione la obra. Ok, gracias, mi hermano. Ser obedientes, ser humildes y hacer la voluntad de Cristo. Obedientes, humildes y hacer la voluntad de Cristo. Ok, me gusta también ese resumen. Gracias. Mi hermano. Perdón. No, sí, está. Sí. No, pues cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ok, cumplir el propósito. Ok, me gusta, cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ok, ¿dónde entonces está la diferencia entre el éxito del mundo y el éxito de Cristo? En todo lo que ustedes me dijeron, ¿dónde entonces está la diferencia? En que unas cosas son terrenales y otras son del cielo. Unas terrenales y otras del cielo, ok, ¿qué más? Que lo terrenal no nos va a poder servir para comprar el cariño del Señor. Entonces debemos estar más llenos de la espiritualidad hacia el Señor que lo terrenal, porque esto aquí se va a quedar y todo es pasajero, dinero va, dinero viene. Ok, Lo que tenemos seguro es estar mejor con el Señor. ok, esa división de lo terrenal, Pau. Lo terrenal enaltece a mí y lo de Dios enaltece a él. Ok, me gusta esta reflexión, mi hermano Enrique. Sea lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, dándole la gloria a Él, sin querernos lo demás. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo quiero que pensemos un poquito por el texto que vamos a ver ahorita. Ahora, déjame decirte algo, no quiero hacer una dicotomía. ¿Sabes qué es una dicotomía? Una dicotomía es hacer como una diferencia que no se puede combinar. Una cosa y otra cosa. Ahora,
Todo lo que dijimos al inicio, tener una meta, tener un buen trabajo, tener un buen estudio, todo eso podemos utilizarlo para ser exitosos para la gloria de Dios. Eso no está peleado con ser cristiano. Tener un trabajo, tener bienes, tener dinero, tener etcétera, etcétera, no está peleado con el éxito de Cristo. De hecho, Dios puede bendecirte por medio de eso y darte éxito en tu empresa, en tu trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia o en qué radica la vida del cristiano en este sentido? En que esa no es nuestra meta. La meta del cristiano no es vivir para aquello, sino vivir para la gloria de Dios, aun si Dios nos da o no nos da el éxito que ofrece el mundo. Delante del mundo, si ponemos a un gerente y a un jornalero, ¿quién sería mejor delante del mundo? El gerente, ¿por qué? Estudios, poder, posición. He titulado la predicación El mundo al revés, porque muchas veces con Dios nos voltea nuestro mundo y lo que nosotros entendemos como éxito, Dios lo entiende como fracaso. Lo que nosotros entendemos como fracaso, Dios lo entiende como éxito. Déjame, te doy un ejemplo. Delante de los hombres, hace 2000 años, cuando crucificaron a Jesucristo, ¿tú qué crees que pasó por su mente? Delante de los hombres, ¿crees que la muerte de Cristo fue un éxito? Fue un fracaso total, porque al final de cuentas lo crucificaron y se murió para ellos, porque ellos no creyeron en la resurrección. Muchas veces, amados hermanos, nosotros también vamos a tener que entender que lo que para Dios puede ser éxito, quizás para el mundo, muy seguramente para el mundo, va a ser un fracaso, y viceversa. El mundo al revés. Déjame te doy unos ejemplos de esto que estamos viendo, y esto solo lo estoy haciendo como una breve introducción nada más. Por ejemplo, y este ejemplo lo doy muchas veces, pero es el más sencillo. Si no tenemos dinero, si no tenemos trabajo, ¿qué nos dice el mundo que hagamos? Afánate, busca, muévete, ve a ver qué haces. Ahora, ¿esto es malo? No, no es malo. Pero ¿qué nos dice Dios en su palabra en Mateo 6? ¿Te acuerdas? Acompáñame a Mateo 6:31, por favor. Sé que es un texto que lo conocen ustedes. Mateo 6:31. Te dice dos cosas Dios. El mundo al revés. Por eso es el título de la predicación. Cuando no tenemos dinero, el mundo y tu propia carne te dice, ¿sabes qué? Es que trabaja lo doble. Es que afánate, es que busca, es que esfuérzate. Y ahora, no necesariamente eso es malo. Dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. El trabajo es una bendición de Dios y tenemos que trabajar. Sin embargo, el mundo tiene un concepto y Dios tiene otro concepto. Acompáñenme a Mateo 6:31 y ayúdame a leer cómo empieza, por favor. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Hasta ahí. ¿Cuál es la primera indicación que da Dios? Que no te preocupes. Por tanto, no te preocupes. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo Dios cambia el sistema ideológico? Tú estás bien apurado porque no sabes qué vas a comer, porque no sabes qué vas a vestir, porque te quedaste sin trabajo y te estás volviendo loco y vas delante de Dios y le dices, mira Dios, estoy preocupado, afanado, y Dios tranquilamente desde su trono te dice, no te preocupes. Imagínate, con nuestro afán en la cabeza, le diríamos así, no, pues gracias. Señor, dame un consejo, ¿qué hago? No te preocupes. Y para nuestras mentes afanadas y turbadas, diríamos, no, pues gracias. Mejor no me hubieras dado ese consejo. Pero la mente de Dios es muy distinta a tu mente. Y tú eres llamado a alinearte a la mente de Dios, al mundo al revés de Dios. No te preocupes por qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y hay una razón. ¿Por qué? Porque los gentiles, ¿quiénes son los gentiles?
los que no creen en Dios. Los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Cuando nosotros tenemos este concepto, entonces Dios nos compara a gentiles. Los gentiles buscan esto, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Y me encanta la segunda acción que te pide Dios. Pero busquen primero ¿qué? Su reino y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando estás preocupado, afanado y turbado porque no tienes un trabajo, vas delante del mundo y el mundo te dice, no, ¿sabes qué? Búscale y búscate no solo un trabajo, busca 3. De 8 horas cada trabajo, y si no puedes dormir, pues ni modo, afánate. Pero cuando vas delante de Dios hay 2 consejos que Dios te da y te dice, mira, 1, no te preocupes. Imagínate ese frenón tan grande que Dios nos da. Señor, estoy bien preocupado, afanado, ansioso, no sé qué hay en tu corazón, pero lo primero que Dios te dice es, no te preocupes. Y lo segundo que Dios te dice es, ¿quieres comer, quieres vestir y quieres tener algo de tomar? ¿Qué tienes que hacer? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Tristemente, amados hermanos, habemos creyentes que nos dejamos guiar con la corriente del mundo y decimos, bueno, voy a afanarme y si tengo que trabajar los domingos, voy a trabajar los domingos, no importa que no vaya a la iglesia. Eso es un error muy grande que tú y yo pudiéramos cometer, amados hermanos. Porque Dios dice que si tú necesitas todo aquello, no tienes que buscar más trabajos, no tienes que afanarte más, dice que tienes que buscarlo más a Él. Tienes que deleitarte más en Él, tienes que confiar más en Él. Busca primero su reino, que su reino sea tu prioridad en tu vida. Y entonces la promesa de Dios es que todas esas cosas que tú necesitas serán añadidas. ¿Te das cuenta el mundo al revés de Dios? Dios, no tengo trabajo, y el mundo me dice, trabaja, consíguete más trabajos, afánate, ve a ver qué haces, y Dios te dice, tranquilo, no te preocupes. Y no solo eso, sino que busca primero mi reino. No te vayas a buscar como loco trabajo, busca primero mi reino, y lo demás va a venir por añadidura. Pastor, ¿entonces me está diciendo que no busque trabajo? No, busca trabajo, pero busca primero su reino. Otros versos y otros textos que tengo antes de entrar a nuestro tema de hoy. Si algo nos perturba y nos afana, ¿qué nos dice el mundo? Si estás afanado y turbado, ¿qué nos enseña el mundo que hagamos? Ok, tú puedes. No necesitas a nadie, tú puedes, échale ganas. Nos mandan a veces hasta con psicólogos, etcétera, etcétera. No me malentiendas, no tengo nada en contra de los psicólogos. Al contrario. Consíguelo de la manera que tú puedas. Consíguelo. Pero fíjate qué es lo que Dios dice en Filipenses 4:6, por favor. Filipenses 4:6. Te quiero llevar solamente por algunos textos para mostrarte que Dios tiene un mundo al revés y un pensamiento al revés de lo que tú y yo tenemos. Y Dios no es el que está equivocado. Somos nosotros los que nos dejamos guiar por la cosmovisión que este mundo tiene muchas veces. Filipenses 4:6, alguien que me lo lea fuerte, por favor. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediten, oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Ok, número 1. Cuando estás afanoso, ¿qué te pide Dios que hagas? Que no te afanosos por nada. Ahora, ¿te das cuenta Tengo que quitarme este porque es muy difícil, hermanos, perdón. Me voy a alejar de ustedes. ¿Te das cuenta la simplicidad de Dios? Si estoy afanado, ¿qué es lo que Dios me pide?
Mira, si yo te diera ese consejo, dirías, pastor, no se pase. Si tú vienes bien afanado conmigo y, pastor, es que mire, estoy afanado, cansado, y yo llego y te digo, no te afanes. ¿Qué me dirías? No, pues ¿para qué vine? Pues gracias, mejor nada, ¿verdad? Ahora, fíjatelo, porque Dios lo dice, por nada. ¿Y qué significa nada? Por más que estés pasando el problema más grande de tu vida, por nada estén afanosos. Y nos dice que sí tenemos que hacer. Versículos 6. Antes bien, en todo, primero nos dice la palabra nada y después nos dice la palabra todo. En todo, mediante oración y súplica, y me encanta esto que sigue, con acción de gracias. ¿Por qué esto? Porque muchas veces Dios nos quiere recordar que tenemos que ser agradecidos. Pase lo que tú estés pasando, sea agradecido. No te afanes, dice el Señor, sino que mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Alguien que me lea el 7, por favor. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado entonces? La paz de Dios. ¿Qué hago para ya no estar afanoso? ¿Qué hago para ya no estar así? Ese sentimiento de afán, de desesperación, ahí está en la palabra. El mundo te diría, mira, atiéndete, medícate, échale ganas, tú puedes, eres un campeón. Ve al psicólogo. Y otra vez, no estoy peleado con esto, ¿vale? Pero lo primero que Dios nos dice es, no te afanes. En vez de afanarte, ve delante de mí mediante súplica y acción de gracias y dime todo lo que te está pasando. Mira, Dios es el mejor psicólogo y ¿sabes qué es lo mejor? Es gratis. No cobra. No cobra ni un peso. Puedes ir delante de Él y derramar tu corazón y decirle, Señor, no aguanto lo que me está pasando, no sé por qué me está pasando a mí, pero te agradezco por lo que me está pasando. A veces no vas a entender lo que esté pasando en tu vida, amados hermanos, pero no fuimos llamados a entender, sino a agradecer. No fuimos llamados a entender, porque a veces no vas a entender por qué se murió esa persona. ¿Por qué se enfermó tal persona? Mira, era bueno, le echaba ganas. ¿Por qué me enfermé yo, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? No sé. Y a veces no lo vas a entender, pero no fuiste llamado a entender la voluntad, la soberanía y el misterio de Dios, sino a confiar y agradecer. 2 ejemplos más. Dice... podríamos pensar que aquel que está sufriendo, el mundo quizás nos dice, mira, ya no sufras, vive tu vida, sé feliz, etcétera, etcétera. Cuando estamos alegres, el mundo dice, mira, estás alegre, es el resultado de tu esfuerzo, tú lo lograste, etcétera, etcétera. O aún si estás enfermo, el mundo te dice, mira, a veces, y yo entiendo esto de los doctores otra vez, que bueno, Dios nos dejó los doctores y es una bendición, pero muchas veces antes de ir a los doctores, pues Dios nos dice que vayamos a Él, y a veces es la última opción que tenemos. Ya cuando los doctores ya no nos pueden curar, decimos, ay, hubiera orado, en vez de ser la primera opción. Fíjate lo que dice Santiago, por favor, Santiago 5, 13 al 15, por favor. Joshua, ¿lo tienes? ¿Me ayudas a buscarlo y a leerlo ahí en tu versión? Santiago 5, 13 al 15. Fuerte, amigo. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. Hasta ahí. Fíjate lo que dice Dios para los... ¿Alguno está pasando dificultades? Mira, yo sí.
Eso de andar sin carro y enfermo. ¿Y qué me pide Dios que haga? Que ores. ¿Ya oraron por mí, hermanos? Ahorita los voy a poner a que oren por mí, ¿vale? Eso es lo que Dios dice. Dice, estás pasando por un momento. El mundo te diría, busca la solución. Ve con el compadre, ve a Electra, ve a Banco Azteca, sácale de aquí, ve por allá. Y Dios te dice, ora. ¿Alguien está sufriendo? Ora. Síguele. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanza. ¿Alguno feliz aquí? Porque también se vale, ¿eh? ¿Qué es lo que Dios dice? Canta alabanzas. ¿Por qué cantar alabanzas? Porque es el resultado de un corazón agradecido, sabiendo que es Dios el que produce ese estado de felicidad en tu vida. Síguele, por favor. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Síguele. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. ¿Alguno está enfermo? Es bueno ir a los... Mira, yo estoy tomando medicamento. Pero ¿qué nos pide el Señor que hagamos también? Oremos. Quiero enseñarte por medio de estos textos, solamente es la introducción de mi predicación, pero titulé mi predicación El mundo al revés de Dios. Porque lo que el mundo puede ser éxito, puede ser lo correcto, puede ser los pasos a seguir, para Dios es muy distinto. Y quiero que como iglesia nos empalmemos, no a lo que el mundo nos dice, sino a lo que Dios nos dice. Los cristianos tenemos que alinearnos a lo que Dios nos está enseñando, y Dios muchas veces va a traer a tu vida momentos y situaciones donde te va a pedir que hagas cosas ilógicas. Y no, Dios no se está equivocando, Dios está enseñándote algo por medio de aquello. Un par de ejemplos, ahora sí ya voy a entrar a mi predicación. ¿Te acuerdas de los israelitas cuando estaban en Egipto? Mira, un plan maestro para huir de Egipto hubiera sido correr en dirección contraria al Mar Muerto. Porque en el Mar Muerto los iban a arrinconar. ¿Y qué es lo que les dice Dios que hagan? Que vayan hacia donde está el Mar Muerto. ¿Cómo Dios? ¿Acaso Dios no sabe de geografía? ¿Acaso Dios no sabe que ahí los van a arrinconar y que los pueden asesinar porque no hay para dónde escaparse? Dios muchas veces nos va a pedir que hagamos cosas que parecen ilógicas a nuestra mente, pero que es lo mejor para su gloria. Pensando en eso mismo, ¿te acuerdas cuando el pueblo pidió agua porque estaban en el desierto? ¿Te acuerdas? Lo lógico para conseguir agua, ¿qué sería? Escarbar un pozo. Pues vamos a escarbar un pozo, vamos a ver de dónde la sacamos, vamos a Egipto, cargamos unos burritos con unas tinajas y nos venimos para el desierto otra vez. Y Dios le dice a Moisés, ¿te acuerdas qué le dijo? Antes de golpearla, háblale a la roca y te va a dar agua. ¿En qué cabeza está el hecho de que hablándole a una piedra vas a conseguir agua? Pero Dios es así. Dios puede hacer cosas ilógicas y puede sacar agua de una piedra porque Él no está a nuestro nivel. Su intelecto va más allá de lo que tú y yo podamos entender. Y un último, ¿te acuerdas de Naamán? ¿Alguien ha leído a Naamán? No, los voy a poner a leer la Biblia, hermanos, ¿eh? Está en Reyes, la historia de Naamán. Naamán era un rey malvado que estaba lleno de lepra. ¿Sabes lo que es la lepra? Total de que este hombre pues intenta ser aliviado por medio de muchos lugares, por medio de muchas personas, y nadie lo alivia. ¿Ya se acordaron de la historia? Todavía no.
¿Qué pasa? ¿Qué le aconsejan? Le dijeron que se fuera a bañarse a un estanque y que se sumergiera ahí ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Y este hombre qué crees que pensó? Este hombre dijo, hay mejores estanques de este lado donde yo vivo. Es como si él fuera de Zapopan y lo mandan aquí a Tonayork. Mira, vete a bañar allá a Tonayork en un arroyito. Y este hombre acá de Zapopan, ¿cómo crees? Si acá en Zapopan hay mejores. En Chapala, como de Cancún a Chapala, imagínate. Y este hombre reniega, ¿por qué? Porque en la mente de este hombre es ilógico que por sumergirte 7 veces vayas a ser sanado. Pero a pesar de eso, este hombre va, mira, regañadientes y va. Y se zambulle 7 veces y después de esas 7 veces, la última vez que sale totalmente limpio. ¿Por qué? Porque Dios no está en nuestro nivel de lógica. Amado hermano, la siguiente vez que tengas que decidir entre lo que tú piensas que está bien y lo que Dios piensa que está bien, déjame darte un consejo. No le hagas caso a tu corazón. No le hagas caso a lo que tú piensas que está bien. Hazle caso a lo que Dios dice que está bien. Confía en Dios. Por más loco o ilógico que parezca lo que Dios te está diciendo que hagas, confía en Dios. Por más ilógico que te parezca que para poder comer y beber y tener ropa, primero tengo que buscar su reino, confía en Dios. Porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Yo no sé si estás enfermo, confía en Dios. Yo no sé si estás pasando momentos difíciles. Mira, ahorita en los testimonios fue increíble porque la iglesia está pasando momentos duros. No te afanes, sino ve delante de Dios con toda oración y súplica, dando gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora vamos hacia la predicación. Lucas 22, por favor. Voy a ir rápido. Ay, ya se me fue media hora. Surgió también entre ellos una discusión. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes son ellos? Los discípulos. Estaban los discípulos discutiendo. Jesucristo les acababa de lavar los pies, acababa de hacer la última cena, acababa de platicar con ellos y dice que surgió una discusión. ¿Y qué peleaban, amados hermanos? ¿Cuál de ellos debía ser considerado como? Y ahora imagínate la escena, ahí están en la mesa los 12 y entre los 12 se están peleando y a ver, ¿quién crees que después de que Cristo se vaya va a ser el mero aquí? Imagínate qué patética escena. ¿Te ha pasado alguna vez, y déjame te lo pongo como ejemplo, que alguien viene a pedirte consejo y tú inviertes tiempo aconsejando a esa persona? Y le dices, mira, no lo hagas, no hagas eso, no lo hagas. Y después de un tiempo la persona vuelve contigo y te dice que sí lo hizo. ¿Qué se siente? ¿Se siente bien esa sensación? ¿Es buena? Mira, perdiste el tiempo ahí. Le dijiste no lo hagas y venía llorando contigo, ya no lo voy a volver a hacer, y tú le aconsejabas y le decías, mira, está bien, no lo vuelvas a hacer, pero se le ocurre que después de un tiempo vuelve a lo mismo. Yo creo que tú sientes una frustración increíble. ¿Cómo pues si te dije tantas veces que no lo hicieras y volviste a caer ahí? Imagínate a Jesús. Lleva 3 años con sus discípulos diciéndoles, porque esta no era una discusión no era la primera discusión de quién iba a ser el mayor, es la tercera discusión que se registra en los evangelios, porque esto era algo que ellos continuamente platicaban, y Jesucristo ya los había enseñado sobre esto, y otra vez a estos cuates se les ocurre volver a preguntar, ¿quién de nosotros va a ser el mero cuando Jesucristo se muera? O cuando Jesucristo se vaya. No sé qué pasaba por su mente. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores.
Poniendo el mismo ejemplo que te daba hace un ratito, ¿te quedan ganas de volver a escuchar a esa persona? ¿A la que ya aconsejaste y le valió tu consejo? No, ya no quedan ganas. ¿Ya ven por qué a veces ya no les aconsejo, hermanos? Porque luego no siguen lo que les digo, no es cierto. No quedan ganas a veces de seguir aconsejando a la gente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hacen lo que quieren. Imagínate, gracias a Dios que Jesús no es como nosotros. Porque Jesús les pudo haber dicho, ya me tienen hartos. Y miran, un chasquido de dedos van ángeles y los matan a los 12 discípulos. Pero Jesús no es como nosotros. Y Jesús con toda compasión, en vez de llegar y decirles, miren, yo soy el mejor, yo soy el más grande, mírenme a mí, vuelve otra vez a enseñarles algo. 3 cosas nada más que voy a ver rápido en los siguientes 10 minutos. Número 1, no busques lo mismo que busca el mundo, amados hermanos. Hace un momento te intenté dar por medio de muchos ejemplos a lo largo de toda la Biblia cómo nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. No busques lo mismo que busca el mundo. Fíjate lo que le dice Jesús en el versículo 25. Los reyes de los gentiles, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellos, o sea, de los que menos tienen. Y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Lo que Jesús le está diciendo a ellos es, ustedes no busquen enseñorearse. Está hablando del servicio. ¿Quieres ser el primero? ¿Quieres ser el mayor? Entonces en el mundo al revés del Señor, el primero tiene que ser el último. Y el mayor entre ustedes tiene que ser el que sirve. Y para este mundo que tú le digas eso, entonces puede sonar como algo ilógico. ¿Por qué? Porque para este mundo, el mundo va a hacer lo que sea y va a pisar a quienes tenga que pisar para llegar hasta lo más alto. Y Jesús dice, si tú quieres llegar hasta lo más alto, entonces tienes que comenzar siendo el que sirve. Y les da el ejemplo y les dice, los reyes, y me encanta esto, ¿los reyes de quién? De los gentiles. Otra vez, ¿quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Los reyes de los gentiles se enseñorean sobre ellos. ¿Qué quiere decir enseñorear? Se creen, se enaltecen, tienen una posición sobre ellos, los gobiernan. Y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Buscan mandar, buscan que se les reconozca, buscan que se les alabe, buscan que digan lo bueno que son. Amados hermanos, tú y yo podemos ser tentados también a copiar lo que el mundo hace para obtener éxito. El mundo aquí dice que si no robamos y no somos tranza, entonces nunca vamos a avanzar. El mundo dice que si tengo que subir de puesto a toda costa, tengo que hacerlo a pesar de que haga lo que yo haga para obtenerlo. Es más, el mundo se ha permeado aún dentro de las iglesias. ¿Tú sabías que hay iglesias donde los pastores ya no son llamados pastores, sino gerentes de una iglesia? Porque el concepto de éxito, el concepto empresarial ha permeado las iglesias también. Somos tentados a buscar imitar las cosas que parece que funcionan, aunque no sean correctas delante de Dios. Por eso Jesús les dice, no busques lo que hace el mundo. Los reyes se enseñorean, los que tienen autoridad buscan que se les reconozca. Fíjate el versículo 26. Pero no es así, ¿con quién? Con ustedes. Si el mundo hace eso, entonces ustedes hagan la diferencia. No es así con ustedes. Y les empieza a explicar qué sí tenemos que hacer. Antes, el mayor entre ustedes, hágase como el menor. Y el que dirige, como el que sirve. Versículo 27, ¿por qué? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Dentro de una imagen en un restaurante, amados hermanos, ¿quién es más importante? ¿El comensal o el mesero? El comensal. Y está la misma imagen que Jesús les pone. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y le responde Jesús, ¿no lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Jesucristo es el primer ejemplo y el mayor ejemplo de servicio para que nosotros podamos aprender que el servicio y el éxito cristiano
redunda en poder hacer lo que le agrada a Dios, sirviéndole como Él es digno que le sirvamos. De eso se trata el éxito cristiano. Que nosotros hagamos lo que hagamos, le sirvamos en todo lo que nosotros estemos haciendo, hagamos, pensamos, etcétera, etcétera. Número 1, no busquemos imitar lo que hace el mundo, amados hermanos. El mundo nos va a enseñar muchas fórmulas para crecer en tu vida, para crecer en éxito. El mundo te está atacando constantemente, llamándote a ser exitoso. La pregunta tiene que ser, ¿esto que me dice el mundo de éxito tiene que ver con el éxito que Dios me está diciendo también? Esa tiene que ser nuestra pregunta constantemente. Y Jesús les enseña a sus discípulos que si el mundo hace lo que ellos hacen, sus discípulos debiesen actuar diferente. Ellos se enseñorean, ellos buscan que les agradezcan, ellos buscan enaltecerse, ellos buscan ser reconocidos, pero entre ustedes, entre nosotros, no tiene por qué ser así. Entre ustedes, amados hermanos, antes el mayor, hágase como el menor. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Mi punto número 2, recuerda que tú no eres como ellos. Sé diferente. Sé diferente, amado hermano. No seas igual a lo que el mundo enseña. No seas igual a lo que el mundo está presionándote. No busques tener el éxito que tiene el mundo. Yo te dije al inicio que Dios no estaba peleado con lo que estábamos hablando. Está peleado con las maneras en las que intentamos conseguir aquello. Muchas veces es muy triste que los creyentes sigamos haciendo lo mismo en el trabajo que un no creyente hace. Ya no hay una diferencia. El no creyente entra la hora de entrada es a las 9 y el no creyente entra a las 9:30. Y en vez de que los cristianos lleguemos a las 8:50, ¿qué crees que pasa con los cristianos? Llegamos a las 9:30 igual. No hacemos la diferencia, no somos diferencia en este mundo. Lo mismo que quieren los no creyentes, muchas veces deseamos nosotros también. Queremos fama, queremos ser reconocidos, queremos enseñorear, queremos tener los primeros lugares. Y Dios dice, no se trata de eso la vida cristiana. ¿Quieres ser importante en mi reino? ¿Quieres ser importante para mí? Entonces sé el primero que sirve. De eso se trata la importancia delante de Dios. No robes, no mientas, no busques que la gente te sirva. Si quieres ser importante en el reino de Dios, tenemos que aprender a servir y tenemos que buscar oportunidades para poder servirle a la gente. Pastor, ¿cómo lo hago? Tú tienes una familia a la cual le puedes servir. Tú tienes una iglesia a la cual le puedes servir. Estuvimos hablando semanas anteriores acerca de los dones. Tú tienes dones que no son para ti, son para la gloria de Dios y para el servicio de la iglesia. Puedes empezar por ahí sirviéndole a Dios. Sírvele a Dios sirviéndole a la iglesia. ¿Quieres tener los primeros puestos en tu trabajo? Entonces comienza a hacer lo que nadie quiere hacer. ¿Quieres tener los primeros puestos en la iglesia? Entonces comienza a hacer lo que nadie quiere hacer. ¿Y sabes qué es aquello que nadie quiere hacer usualmente? Lo más bajo. Aseo, baños, etcétera, etcétera. Quiero ser el reconocido, quiero ser el gerente, quiero ser el mero mero. Y no estamos dispuestos a pagar el precio por ello. ¿Y por qué Dios nos pide todo esto? Y termino con el versículo 28. ¿O qué tiene de bueno nosotros hacer la diferencia? Salmo 73, bien interesante, es el Salmo de Asaf, no lo busquen. Si gustas apuntarlo para que lo leas en tu casa. El salmista Asaf llega delante de Dios orando, y yo sé que esto nos ha pasado a todos, y dice, bueno, pues ¿de qué sirve ser cristiano si el mundo está haciendo lo que quiere y parece que le va mejor al mundo? Y yo sé que muchas veces tú y yo llegamos a pensar igual. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve estarme esforzando si de todas maneras me enfermo, me va peor? El que no se esfuerza, le va mejor, gana más, es más bendecido. Y es bien interesante porque el salmista Asaf se contesta ahí en ese mismo salmo y dice, qué ingenuo y qué tonto fui yo.
Hasta que entré a tu santuario me di cuenta de las cosas. Versículo 28 nos da el aliciente de por qué Dios nos pide que seamos así y de que hagamos la diferencia. Ayúdame a leer, por favor. Dice así: Ustedes son los que han permanecido junto a mí, ¿en qué? Este texto está siendo dirigido completamente a los discípulos, obviamente. Sin embargo, nosotros también tenemos parte ahí. Dice Jesús: ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino. ¿Y qué va a pasar? Y se sentarán en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Pastor, ¿de qué sirve entonces mi esfuerzo? ¿De qué sirve que yo sea diferente? ¿De qué sirve que yo tenga otra mentalidad? Bueno, mi punto número 3 es lo siguiente: vale la pena porque vas a tener tu recompensa. Vale la pena porque vas a tener tu recompensa. ¿De qué sirve yo no ser tranza, pastor? Mira, a lo mejor aquí en la tierra nadie va a valorarte eso. A lo mejor nadie te va a decir: qué bueno que tú no eres tranza. Sigue así, porque este mundo dice que el que no tranza no avanza. Pastor, ¿qué recompensa voy a tener de no mentir? Bueno, a lo mejor nadie te va a agradecer que no mientas. ¿Qué recompensa voy a tener de perdonar? Bueno, a lo mejor nadie te va a agradecer que perdones, que pongas la otra mejilla. ¿Qué recompensa tengo en buscar primero el reino de Dios antes que afanarme? En el mundo no te lo van a reconocer, pero ¿sabes quién sí te lo va a reconocer? Dios. Y Él te va a dar tu recompensa. Acompáñame por favor al Salmo 37. Con este texto termino. Salmo 37. ¿Estás ahí conmigo? Verso 1. Dice así: no te irrites. ¿Qué es irritarte? Enojarte. Te enoja. No te irrites a causa de ¿quiénes? De los malvados. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba, pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Versículo 3. ¿Qué te dice el Señor que hagas? Confía en el Señor y haz bien. Ahí está la diferencia. Confía en el Señor y no solo se trata de teóricamente confiar, sino de llevar la teoría a la práctica. Confía en Dios y sigue haciendo el bien. No seas como el mundo, no busques lo del mundo. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva fidelidad. Verso 4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Amado hermano, yo no sé por qué vayas a pasar o por qué estés pasando, pero no corras a hacer lo que el mundo te dice que hagas. Corre a Cristo y haz lo que Él te dice que tienes que hacer. ¿Quieres tener éxito? Corre a Cristo. ¿Quieres hacer y vivir de una manera diferente? Corre a Cristo. Mira, yo creo que bastante tiempo ha pasado lo veíamos la semana pasada, Primera de Pedro capítulo 4, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Tú y yo ya hemos experimentado bajo nuestras propias fuerzas lo que es fracasar. Cánsate de fracasar, para que entonces no te quede otra más que arrojarte a la gracia de Dios, a los estatutos de Dios y a la voluntad de Dios. Y delante de Dios, ojalá que tú y yo fracasemos en nuestras propias fuerzas, para que no nos quede otra. No recuerdo quién citó hace ratito el texto: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amado hermano, ¿quieres tener éxito? ¿Quieres ser el número 1 delante de Dios? Bueno, todo comienza sirviendo.
Sirve, sé el servidor. Servir a otros no es algo que avergüence. Al contrario, no pongas excusas para servir. Ven y sirve. Sirve en la iglesia, sirve en tu casa, sirve en tu trabajo. Sé el mejor en tu trabajo. Sé el mejor estudiante, sé el mejor trabajador, sé el mejor en tu familia, sé el mejor en la iglesia, sé el que llega primero a la iglesia. Haz la diferencia. Los gentiles que hagan lo que quieran, pero los cristianos se supone que tendríamos que hacer la diferencia. Amén.